Muy bien, estamos nuevamente aquí con nuestra clase de la Arizal. Estamos en una etapa ya bastante avanzada. Las cosas de las cuales hablamos necesitan un poco de preparación de todas las cosas que vimos antes, pero de todas maneras, como ustedes saben, tratamos de hacer una clase que pueda ser entendida por todos, por lo menos en gran parte, y también tratamos de siempre dar alguna idea de lo que significa esto en nuestra alma, en nuestra psiquis, para poder salir de la clase con algo en nuestras manos. Vamos a decir primero, como de costumbre, nuestra plegaria. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas, y a comprender la Torá y a apegarme al Creador y a esparcir los manantiales de las grandes profundidades, y se abran los portales del cielo y se llene la tierra de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor pronto en estos días. Amén. Esta misma plegaria tiene dentro de sí los componentes que habíamos hablado en la clase anterior de Kabbalah, y comienza justamente por la acción. Acá está comparando el estudio para que el estudio me lleve a la acción, a las cualidades rectas y a comprender la Torá. Está aquí hablando de el refinamiento de las vestimentas del alma de abajo hacia arriba, la acción, las cualidades rectas que son los sentimientos del corazón, y comprender la Torá es el pensamiento. Entonces significa que el estudio es algo que abarca las tres vestimentas del alma, de abajo para arriba. Cuando nosotros hacemos tefilá, estamos haciendo que las vestimentas del alma trabajen desde la palabra, pasando por la acción y luego arriba. Cuando uno hace tefilá, la tefilá tiene que ser hablada, tiene que ser dicha, y tiene que surgir del corazón. Luego, cuando surge del corazón, se transforma en un acto que uno se mueve y utiliza el cuerpo para transformar eso que está dentro del corazón, y eso llega arriba, llega a Kadosh Baruj Hu. Las buenas acciones surgen en el pensamiento. Uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer para transformar eso que está en esos sentimientos que nos llevan a hacer cosas buenas y transformarse en acción. Entonces cada una de estas tres vestimentas del alma son refinadas de distinta manera de acuerdo a las tres mitzvot generales que tenemos que cumplir: el estudiar la Torá, cumplir los preceptos y hacer tefilá. Una vez que estos tres pilares y estas tres vestimentas del alma trabajan en concordancia, entonces llegamos a pegarnos al Creador. Apegarnos al Creador significa ser uno con Él y cumplir con su voluntad, o sea, que nuestra voluntad sea su voluntad, que su voluntad sea nuestra voluntad. No somos uno con el Creador. Eso significa apegarme al Creador. ¿Cuál es la intención? Esparcir los manantiales de las grandes profundidades, y se abren los portales del cielo.
¿A qué se está refiriendo? ¿A las aguas inferiores y las aguas superiores? Y se llena la tierra el conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Eso habla de la unidad de la creación con Dios, de la unidad de la creación como un todo, y eso hace que Akadosh Baruj Hu se pueda revelar a través de la llegada del Mashiach, del justo Redentor, pronto en nuestros días. Amén. El estudio de la Arizal entonces tiene estas tres finalidades: de refinar todas nuestras vestimentas del alma para que esa alma se pueda expresar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cosas tan abstractas, posiblemente, lo que tenemos que entender, la intención que tenemos que tener, es que todo eso refine nuestras vestimentas y el alma se puede expresar. Entonces habíamos dicho en la última clase, habíamos llegado a la relación que hay entre la luz infinita de Dios, Adán Kadmon, y el comienzo de la creación de los mundos inferiores a través de la emanación del mundo de Atzilut. Habíamos hablado de lo que eran las piernas de Adán Kadmon, que eran las Sefirot de Netzach y Hod. Las piernas son las que conectan a la persona con la realidad, los que conectan a la persona con el mundo. Sobre ellas uno está parado y sobre ellas uno se traslada y actúa sobre el mundo. En el caso de Adán Kadmon, las piernas significa la extensión más inferior del cuerpo, a través de las cuales se llega a establecer contacto con el mundo que está inmediatamente por abajo, que en este caso sería Atzilut. Pero este juego es parecido en todos los mundos. Entonces, a través que se hace contacto con el mundo que inferior, o mejor dicho, a través de que se desciende el nivel superior al nivel inferior que se va a crear, entonces ahí se puede extender Yesod y Malhut, que son el novio y la novia, el hijo y la hija, que, como nosotros sabemos, de Malhut surge el mundo inferior tal cual. Entonces, el Malhut del mundo superior se transforma en el Keter del mundo inferior. Entonces, en las palabras de Rav Ginsburg habíamos dicho que en el espacio de Malhut, del reinado de lo circular, de los círculos, se extienden las 7 sefirot inferiores del Yosher. El Malhut de los Sigulim de Adán Kadmon crea un espacio muy grande, y allí es donde se encuentra el cuerpo de la rectitud. Habíamos dicho que primero se generan todos los círculos, o sea, todos los igulim, que es la naturaleza, el recipiente, hasta Malhut, y después se llenan esos recipientes con la luz del Yosher. Y luego dice, y las piernas de Adán Kadmon se extienden hasta el Karkait de Gulei Atik. Todo esto ya lo habíamos estudiado. Entonces, todo el sistema de los Igulim tienen un techo y tienen un piso. Y entonces el piso de los círculos de Atik
es el Malhut, desde el punto de vista de abajo, y dentro de esos Sigulim de Atik están los Sigulim de Arich. Atik es el interior de la corona y Arich es el exterior de la corona, y así se van creando los distintos Parzufim en el desencadenamiento de los mundos hasta el mundo de Asia. Entonces Atik y Arich son la corona que provienen del Malhut del mundo superior. Entonces habíamos dicho que el Karka, el piso, que sería la parte más baja de cada mundo, es el medio del círculo, donde está ese punto de generación, no que baja hasta el otro lado del círculo, sino que como todo se genera en el medio, todos son círculos que en el círculo se van generando nuevos mundos. Entonces lo más bajo, nuevamente en forma figurada, no es la parte de abajo del círculo, sino que es esa parte del centro que se va abriendo para generar nuevos espacios para los mundos inferiores que se van creando. Entonces Adán Kadmon baja más abajo todavía. Entonces surge que Adán Kadmon, que nosotros lo habíamos comparado con el nivel de Mashiach dentro de toda la escala humana, comienza en una zona muy superior, muy alta, pero sin embargo sus piernas se extienden y bajan muy bajo hasta las piernas de Atzilut. Entonces Adán Kadmon es llamado el Matzil. Vamos a escribirlo esto. Adán Kadmon es llamado Matzil. Matzil quiere decir emanador, y de allí surge el mundo de Atzilut. Atzilut es emanación. Entonces ahora comprenden por qué se llama Atzilut el mundo de emanación, porque emana de algo que está por encima de él, que es el intermediario llamado Adán Kadmon, que en realidad es uno con el Kav, con la línea. Pero el Kav, si no hubiera esa estructura que se llama Adán Kadmon, si no hubiera esa idea, habíamos dicho que una de las definiciones de Adán Kadmon es que es el proyecto, la estructura que está en potencia dentro de la luz infinita del Kav, de la luz, la segunda contracción. Entonces, si no hubiera una estructura allí, no habría lo que emanar. Si Akadosh Baruj Hu no hubiera tenido un plano para la creación de los mundos, que son las 10 sefirot, y son los 22 letras, y son las distintas parzufim y las interrelaciones que vimos hasta ahora que se producen entre ellas. Si no hubiera existido ese orden, esa estructura, entonces no se hubiera podido producir una emanación. En todo caso hubiera habido una emanación de una luz
informe, que no tendría ninguna estructura ni ningún orden. Entonces decíamos que las piernas de Adán Kadmon descienden hasta las piernas de Atzilut. Entonces el Adán Kadmon comienza más arriba de Atzilut y termina más abajo de Atzilut también, que surge de él. ¿Qué significa? Que Adán Kadmon, o sea, ese pensamiento original, se conecta y llega más a los mundos inferiores que el mismo Atzilut. Atzilut se queda allí, en su lugar superior. Sin embargo, Adán Kadmon, como es una estructura potencial, él lleva su propia estructura, su propio régimen, su propia voluntad hasta lo más bajo de todos los mundos. Entonces eso es lo que mantiene una estructura similar en cada uno de los mundos, a pesar de que hay una contracción y una separación infinita entre mundo y mundo, y dentro de cada mundo hay también infinitas contracciones. Todo eso mantiene un orden porque Adán Kadmon está en potencia constantemente hasta abajo. Decimos es como el recuerdo, es como lo que queda después de la desaparición de la luz. Entonces, como decíamos que Adán Kadmon tiene que ver con el Mashiach, ahora entendemos por qué el Mashiach es un alma superior, porque se unifica y más se compenetra y se conecta con la realidad que está más abajo. Regimos en realidad no son vestigios tampoco, porque cuando decimos que hay un retiro total de la luz, en realidad no queda nada, no es que sea un vestigio, sino que queda como el recuerdo, como la percepción de que había una existencia allí y que ya no está más. Es como decir una memoria en forma muy figurada, porque memoria, para que haya una memoria tiene que haber alguien que recuerde, tiene que haber un recipiente para la memoria. En cambio allí no hay nada, simplemente hay un vacío más absoluto que el vacío que podamos llegar a conocer, y de eso se generan los recipientes, o es en potencia lo que son luego los recipientes. Bueno, entonces de ahí podemos entender cómo las almas más elevadas pueden comprender a las almas más inferiores, y como por ejemplo un sadik, un sabio, un justo puede tener misericordia de una hormiga, o misericordia de todos aquellos que están por debajo de él, ya sea en la escala material o en la escala espiritual. En cambio, una persona normal como nosotros no tenemos esa capacidad para conectarnos con toda la creación de Dios, como nosotros conscientemente por lo menos no tenemos ese contacto, o vamos a plantearlo de otra manera, cuando nosotros no somos conscientes de nuestra alma espiritual, de nuestra alma que es una con Dios allí en lo alto, entonces tampoco podemos tener conocimiento ni conexión con aquello que está por debajo de nosotros.
Esto un poco tiene que ver con lo que es el mundo que vivimos hoy en día, que todos son especialistas, todos tenemos una especialidad, que sabemos cierta parte de la profesión. Antes los médicos o los filósofos eran gente que sabía de todas las cosas. Ahora, como el conocimiento es tan tremendo, tan amplio, es imposible que cada persona sea ducha, sea experta en cada una de las cosas. Entonces cada uno tiene su especialidad. Entonces al tener cada uno su especialidad, por un lado hace que pueda profundizar en ese tema que se encuentra, pero por otro lado lo desconecta de todo el resto de la realidad. Para él, ese campo de acción en el cual se encuentra, esa es la verdadera realidad. Todo lo demás es algo maquif, es algo que está por alrededor, que no llega a influenciarlo exactamente. Hay almas generales que son capaces de conectarse con todos, porque esas almas generales son conscientes de su raíz en lo alto. Entonces cuanto más somos conscientes de nuestra raíz en lo alto, más somos capaces de conectarnos con lo más inferior de la creación, y de esa manera poder elevarlo para arriba. Y eso es lo que significa despertar dentro nuestro, descubrir esa chispa de Mashiach que todos tenemos. Y esa es la capacidad de los tzadikim, que no pueden bajar, aquellos tzadikim que para poder conectarse con Dios, o para poder conectarse con su alma tan elevada, tienen que aislarse y tienen que ir a una cueva. Y esa es la historia que pasó con Rashbi. Rashbi también estaba a nivel del Mashiach de su generación. En cambio su hijo todavía no estaba capacitado para unir los opuestos del espiritual y lo material. Entonces cuando salieron después de 12 años de la Mehará, de la cueva, en que tuvieron semejante revelación de divinidad y tenían conocimiento de todas las cosas que pasaban en los mundos superiores, el hijo no podía entender cómo la gente se ocupaba de cosas materiales, de cultivar y de trabajar las cosas del material del mundo. Entonces veía a alguien que no se ocupaba de la divinidad, de estudiar Torah, y los quemaba con su vista. Entonces tenía que venir Rashbi y volver a traerlos a resucitar. Entonces tuvo que volver un año nuevamente de vuelta a la cueva para poder completar esa elevación y hacer que una vez que baje pueda así comprender las motivaciones de aquellas personas que se ocupaban solo de las cosas materiales. Laura me pregunta, ello es Reshima de Aviut, no sé qué es Aviut. Si me puedes aclarar lo que significa esa palabra, te voy a agradecer. Entonces eso es lo que en Kabbalah el Arizal nos trae, que Adam Kadmon desciende hasta lo más bajo, incluso por debajo, extiende sus piernas por debajo de Atzilut. Ahora, el Arizal nos trae algo bastante extraño. Dice, después de que nos habla de todo lo anterior, aclaremos que está hablando de las piernas que bajan. Antes me preguntaban qué pasa con Yesod. Las piernas son Netzach y Hod. Todavía no sabemos lo que pasa con Yesod y Malhut. De acuerdo con el secreto de Dadei Behemah, los pezones del animal,
y luego en el Tikkun recogió sus piernas como el sabido. Yo lo que no sé es lo que significa la palabra aviut. ¿Qué es aviut? Si me lo escribes en hebreo, a lo mejor voy a poder entender. Puede ser que aviut es llamado del verbo liot, de ove. ¿Tienes idea cómo se escribe en hebreo la palabra aviut? De ovi. Regimo de aviut. No sé lo que es. Muy bien. Vamos a explicar entonces ahora este punto de los Dadei Behemá, los pezones de animal. En el mundo de Atzilut existe una situación inicial que se llama Tou, o Lama Tou, el caos, que no pudo sostenerse y se quebró. Y luego hay una segunda situación, un estado siguiente, que se llama el estado de Tikkun. Vamos a escribir aquí. Entonces, tenemos por un lado el estado en Atzilut. Tenemos primero Tou, caos, y segundo Tikkun, que es rectificación. Fíjense que no se dice Takin. Takin significa rectificado, sino que es un mundo de rectificación. Significa que es un proceso, un mundo en el cual se trata de rectificar lo que sucedió antes en el mundo de Tikkun. Al romperse los recipientes y desparramarse las chispas, el mundo de Tikkun significa el mundo que tiene la capacidad de volver a rescatar todas aquellas chispas que se desparramaron. Ahora, tenemos estos dos estados que más o menos todos tenemos cierta experiencia de lo que es. El mundo del Tou, el mundo del caos, es cuando uno en el alma, en la mente, le falta estructura, le falta madurez. Una de las características del mundo del Tou es que es inmaduro, no tiene diferenciados sus componentes y tampoco cada uno de sus
miembros, cada uno de sus órganos no tienen la capacidad de expresar la fuerza que está investida en ellos. Entonces es como un bebé que todavía no sabe cómo actuar en este mundo. Entonces quiere realizar algo y se cae, se lastima, se golpea, llora. Eso es el mundo del caos. En una persona adulta que no ha madurado, todas esas cosas se hacen un poco más violentas y un poco más dificultosas de solucionar. Entonces el mundo de Tikkun es ese ámbito en que se encuentra el bebé, en que se encuentra una situación de inmadurez. También podemos compararlo con un fruto que está verde, o con el embrión que está dentro del vientre de la madre. Todas esas situaciones de desarrollo ideal, potencial, que si no están dirigidos de una manera correcta, si no son alimentados y ayudados a madurar en forma correcta, entonces al final se destruyen. Aviut, yo sé lo que a qué se están refiriendo, pero no sé qué relación tiene con el regime. Puede ser que se están refiriendo a otra situación que no tiene nada que ver con este paso de la contracción inicial. El caos también es cuando no hay interinclusión, no hay interconexión entre las partes, hay fragmentación, se llama Olama Nekudim, de puntos, cada uno es un punto que no está conectado con el otro. Entonces se produce, ese es un estado de inmadurez. Y todo esto, cuando nosotros hablamos del mundo del Tou que se destruyó y el mundo de reparación, nos estamos refiriendo a el mundo de Atzilut. Un segundito. Entonces, ¿qué pasa en esa etapa del Tou, del caos que no está rectificado? Sucede que las piernas de Atik Yomim es el placer interior de la rectitud. Habíamos dicho que el nivel superior del alma tiene que ver con Yehidá, y Yehidá y Hayá, los dos niveles superiores del alma, tienen que ver con el Yosher, con la rectitud, y los tres niveles inferiores con los círculos, con la naturaleza. Entonces, en este mundo del Tou, el placer interior, el placer interno, que es el nivel interior de la corona, que pertenece por supuesto a la rectitud, al Yosher, allí sí se extiende y baja y trata de llegar hasta abajo, hasta la parte del piso de los círculos de Arihantin de Atzilut. Habíamos dicho que lo que se extiende hasta abajo es las piernas de Hod y Netzach. Pero en este caso, en el mundo del Tou, que por un lado es un mundo ideal, pero que no se puede llegar por el camino directo, ese placer superior, ese placer interior, íntimo, que es lo más inconsciente que uno tiene, se llama Atik Yomim,
que en el mundo de la rectificación tiene que ver con los placeres de la Torá y los placeres de conectarse con Dios y cumplir los preceptos. En el mundo del Tou bajan hasta lo más profundo y tratan de revelarse en los placeres materiales. Todavía no llegamos a los placeres materiales, pero en potencia aquí estamos hablando de que llegan hasta los más bajos de Atzilut, a la parte circular, a los círculos, a la naturaleza de los recipientes de Atzilut. Pero esto no puede permanecer, no puede seguir, y al final hubo que volver a recoger las piernas, hubo que volver a subir por el miedo de Yenikata Hitzonim. Vamos a escribir esta palabra aquí, una palabra muy importante. Yenikata Hitzonim. Yenika quiere decir nutrición, alguien que se alimenta, y Hitzonim quiere decir, Hitzon quiere decir exterior, pero en este caso Hitzonim se refiere a esas cáscaras impuras, lo que es superficial y que se alimenta de la luz sagrada. Es lo que hablamos en la clase anterior, que la duda, Amalek, es lo que alimenta a las cáscaras impuras. Ese Amalek es la cáscara que se mete dentro de uno y lo hace dudar de la fe en Dios. Entonces, cuando ese placer baja hasta lo más bajo, entonces, si estamos hablando de un tzadik, de un gran tzadik, entonces la materialización del placer es disfrutar de Shabbat, por ejemplo, disfrutar de las cosas sabrosas, de los placeres del Shabbat. Entonces, como eso es un precepto de Dios, disfrutar del Shabbat, entonces la revelación de esa parte interior del placer inconsciente en Shabbat es algo bueno, es algo que no se transforma en algo malo. Pero si nosotros tratamos de trasladar ese placer que sentimos en Shabbat al placer que sentimos de las cosas materiales, del sexo o de deleitarnos con los placeres simplemente materiales de la carne, entonces eso significa produce Yenikata Hitzonim, que es lo que generalmente se llama pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Se cortó? ¿No me están escuchando? ¿No me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Dónde quedamos? Entonces, vamos a recapitular un poco. Cuando uno trata de sentir placer de las cosas sagradas, o sea, de ese Keter de Adán Kadmon, Keter de Atzilut, que es todo sagrado, o sea, disfrutar porque es un precepto de la Torah, entonces eso produce la revelación de la divinidad en el mundo. Cuando uno disfruta del estudio de la Torah,
cuando uno siente placer por hacer cosas buenas, no porque uno se engrandece, sino porque uno es feliz viendo la felicidad del otro. Todas esas cosas producen revelación de la divinidad, es una santificación del nombre de Dios. Ahora, cuando uno quiere tomar placer, hace que baje ese atikyomim a las cosas materiales y sentir placer de la comida, pero sin sentir que uno está comiendo porque eso sirve para servir a Dios, o incluso cuando uno estudia Torah, pero estudia para engrandecerse a sí mismo, para mostrar su sabiduría, para obtener dinero, para distintos tipos de cosas. Entonces, ese tipo de placeres produce yenikata hitzonim, hace que uno alimenta las cáscaras impuras que ocultan la divinidad. Y eso es lo que se llama pecado. Entonces, este atikyomim de Dan Kadmon se extendió, pero tuvo que recoger las piernas, como decíamos antes, no podía llegar hasta el otro lado, porque ahí se iba a salir nuevamente, sino que tiene que llegar hasta cierto nivel de Atzilut, porque sucedió que al bajar demasiado abajo y todavía los recipientes no estaban preparados para revelar esa tremenda luz que hay en atikyomim, entonces se destruían los recipientes, o sea, solamente esa luz servía para las cosas impuras, para yenikata hitzonim. Entonces los pies se tuvieron que recoger. Pero esta extensión estaba de acuerdo con los secretos de Dadei Behema, los pezones del animal, como está dicho, que en el mundo del Tikkun fue necesario que atikyomim recoja sus piernas y que le alcance nada más y que todos y que es en estas hijot de Adam Kadmon llega nada más que hasta Ali Hampin del Olam de Atzilut, o sea que todo eso se mantenga en forma inconsciente todavía, que no se revele, hasta que el mundo llegue a una situación de rectificación tal en que ya no hay maldad en el mundo, que es lo que nosotros llamamos la llegada del Mashiach y la redención final. Entonces, todos los intentos, ¿cómo se expresa esto en el mundo en que vivimos? Todos los intentos de absorber más luz de lo que uno puede absorber, todos los intentos de adelantar los procesos de maduración y llegar a un final antes de que se esté maduro para poder captar en todo su significado la grandeza de eso a que se está llegando, eso produce la ruptura del Olam HaTov y yenikata hitzonim. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales la parte interior de la Kabbalah, de la Torah, se fue revelando de a poco hasta nuestras épocas, para que toda esa revelación de divinidad que venía desde lo más profundo de atikyomim no sea utilizado
por las fuerzas de la oscuridad, y no es casualidad. Claro, cuando toda esa tremenda fuerza no tiene un recipiente, no tiene un instrumento, una herramienta con el cual canalizarlo, entonces se produce que como un generador eléctrico que tiene toneladas y toneladas de carbono, de madera o de petróleo que está quemándose, pero el agua que se evapora es muy poca. Entonces toda esa energía que se desperdicia no llega a transformarse en energía útil en electricidad, y más todavía puede llegar a ser que esa tremenda energía que se desprende destruye el propio reactor que funda esa olla que se está produciendo el vapor, y eso es lo que produce lo que se llama la explosión de una central atómica, por ejemplo. Para que una central atómica esté en funcionamiento hay que tener la capacidad de regular el grado de reacción y el grado de la cantidad de energía que se desprende para hacer que esa agua, porque ¿qué es un reactor atómico? Es una fuente de material radioactivo que cuando se pone en actividad, cuando se ponen en interacción varias barras de material radioactivo, se multiplica la potencia. Entonces eso produce mucha energía que calienta mucha agua, y esa agua que se calienta se transforma en vapor, y ese vapor mueve un motor que produce electricidad. Pero cuando se pierde el control, entonces eso produce todas las catástrofes que nosotros vemos que se producen o que se tratan de evitar. Lo mismo sucede en la persona. Cuando de repente en la persona se empiezan a revelar uno cree que está llegando a niveles de revelación que en realidad no tiene capacidad de comprender, entonces empieza a tomar decisiones, y empieza a tener sentimientos, y empieza a hacer cosas que no tienen ninguna finalidad, y al contrario, que son perjudiciales. Eso significa el Lama Tou, y por eso el Rebbe, en una de las últimas órdenes que nos dio, fue que tenemos que revelar el Lama Tou en recipientes del Tikkun. Los recipientes del Tikkun solo no sirven para llegar a la época del Mashiach. Necesita toda esa energía que hay en las luces tremendas del mundo del Tou. Por eso Dios primero quiso crear un mundo con las luces del Tou, porque esa es la idea, esa es la fuerza que mueve las cosas, es la fuerza del animal que hace que el alma pueda actuar en este mundo. Pero cuando el animal no está controlado por esa alma que hay en su interior, a través de la mente, del alma sijli o el alma intelectual, entonces evidentemente el animal se autodestruye, y eso lo vemos a nivel personal, a nivel de comunidad, a nivel de humanidad. De lo malo nunca sale bueno, de lo bueno, digamos que esto es el principio de la mezcla de lo bueno y lo malo. Esto es lo que significa que se mezcló lo bueno y lo malo. Entonces, en este mundo de Asia donde vivimos, la mayor parte es malo. Entonces, la posibilidad de que exista algo bueno. El problema no es que de lo bueno salga algo malo, o de lo malo salga algo bueno, sino que hay una mezcla. Entonces, de esa mezcla tenemos que separar, para que eso bueno que hay mezclado dentro de lo malo se pueda revelar.
y que eso bueno que hay dentro de lo malo no sea simplemente una energía desperdiciada para que lo malo triunfe. Eso vemos en nuestra época muchos ejemplos de este asunto, en que vemos como hay personas que son utilizados sus sentimientos y sus buenas intenciones y su capacidad de actuar, y son llevados a realizar actos que en realidad tienen una finalidad muy mala. Entonces hay una energía neutra, que puede ser llevada para aquí o para allá. Depende si es utilizado por las fuerzas del Tohu o por las fuerzas del Tikkun. Vamos a terminar este tema. Otro ejemplo de la energía del mundo de Atik Yomim, que es lo profundo de la Torah, es estos 2000 años o incluso antes también, como las enseñanzas de la Torah e incluso los propios Jajamim fueron utilizados y deformados. No sé si ustedes notaron la sutileza de que para que estas revelaciones de Rashbi, las revelaciones del interior de la Torah que se produjeron sobre todo hace 2000 años en adelante, todo eso fue utilizado por las fuerzas del mal para transformarlo en destrucción y oscuridad. Ahora, para que eso sea utilizado mal, hay que deformarlo, hay que cambiarlo y recubrirlo de toda una serie de cosas que son mentiras. Si no esa revelación de la Torah, que la Torah es la luz del caos dentro del recipiente de Tikkun, cuando se pone toda esa fuerza tan tremenda que hay en la Torah en recipientes débiles, en recipientes que no son capaces de llevar ese desarrollo, entonces se produce lo que hubo estos 2000 años, en que personas que se autonombraron representantes de Dios utilizaron todas las enseñanzas y utilizaron la Torah y la propia voluntad de Dios, pero por supuesto deformada y concentrada y ocultada para sus propios beneficios. Eso es lo que se llama Yenikat HaChitzonim, y por eso está escrito que las cáscaras del mundo, las cáscaras impuras, provienen del pecado de los judíos, porque las cáscaras, como decíamos antes, cuando no tienen dentro de sí una semilla, no tienen el fruto dentro de sí, se desintegran, desaparecen por sí mismas. Siempre tienen que tener atrapado dentro de sí, como ese Amalek, como eso que dice la perashá de esta semana, Kitetse, de este Shabbat que pasó, que cuando salgas a la guerra y atrapes cautivos, tomes cautivos, esos cautivos son esas chispas de divinidad que están atrapadas dentro de las cáscaras impuras. Entonces, todo el tiempo que las cáscaras impuras puedan tener dentro de sí atrapadas ciertas clases de divinidad, entonces esas cáscaras pueden vivir. Por eso los misioneros y en general todo el cristianismo y el islam tratan de atrapar a muchos judíos. En el islam tratan de atraparlos o matarlos para tenerlos bajo su dominio,
en el cristianismo tratan de convencerlos de hacer idolatría. Entonces todo el tiempo que haya algún judío que los ayuda, incluso en esta época ayudar, ¿qué significa? Ellos tienen tanto dinero y tantos medios para actuar que no necesitan que nosotros los ayudemos, y como en otras épocas que nos robaron y nos sacaron todas las cosas. Ellos en este momento, la forma que solicitan de nosotros que los ayudemos es que nos permitan recibir, que el judío reciba los regalos que ellos nos quieren dar. Los regalos y toda la bondad y todo el amor que nos quieren dar, en realidad es para poder seguir viviendo de nosotros. Todo el tiempo que nosotros le prestamos atención, incluso todo el tiempo que nosotros perdemos de estudiar la Torá y de comprender la voluntad de Dios y de ser felices también y de disfrutar de todas las cosas que la Torá y Dios nos da en este mundo, todo ese tiempo que perdemos le estamos dando vitalidad a ellos. Por eso muchas veces yo les digo a algunas personas que se dedican a contradecir o explicar constantemente lo mal que hacen los misioneros, por un lado les estamos explicando de cómo mentir mejor, y por otro lado estamos dejando de ocuparnos de aquellas cosas que sí nos tenemos que ocupar. Muy bien, entonces esos pies que se recogen se transforman entonces en los pezones del animal. ¿Cuál es la relación? La pata llega hasta abajo, llega hasta tocar el piso. En cambio los pezones están colgando pero en el aire, están más arriba. Por eso se llama Dadei Behema, los pezones del animal. No es porque sea un animal ni porque sean pezones, es lo mismo que Netzach y Hod no son piernas, sino que es una clave, como decimos siempre, que usan los cabalistas para referirse a ciertos aspectos, a ciertos fenómenos. ¿Está claro? Una metáfora, sí. Los cabalistas, los jajamim usaron muchos términos en clave para que, como decíamos recién, todo esto nos sirva para Yenikata Hitzonim. Incluso hay mucha gente que está en contra de que se revele la Kabbalah y el Hasidut. Eso fue uno de los grandes peleas que hubo con el Baal Shem Tov y más todavía con sus seguidores y con todos los Hasidim y los que vinieron después, de por qué se lleva todo esto al conocimiento general. Todo esto ya fue revelado y es el motivo por el cual en nuestra época ya el Arizal dijo que en nuestra generación era una mitzvah revelar esta sabiduría, o sea, la sabiduría oculta de la Torah. Es porque ya estamos en la época del Mashiach y el peligro de Yenikata Hitzonim ya no existe. En la época del Mashiach, cuando se elimine toda la maldad, o sea, en esta época ya vemos, ya está muy claro quién está de qué lado. Ya eso se llama que se terminó el trabajo de la rectificación, Avodat Birurim, el trabajo de la separación de lo bueno y lo malo. En nuestra época el que le ve ya puede saber, entender perfectamente quién está del lado de Dios y quién no está del lado de Dios.
ya está todo separado, simplemente como dice el Rebbe hay que abrir los ojos y mirar por un lado eso, y por el otro lado mirar cómo ya llegó el Mashiach, que son las dos caras de la misma moneda. El que no quiere, no ve. Entonces recoger las piernas significa que no es que ascendió en su estado, sino que al revés, no descendió hasta abajo, porque habíamos dicho al principio que lo más alto de Adán Kadmon llega hasta abajo de todo, atraviesa Atzilut. Entonces al llegar más abajo de Atzilut, entonces hace que en Atzilut se genere un proceso de descenso completo, que todo lo que está arriba llegue hasta a materializarse en los mundos inferiores. Por eso el tema del Olam HaTov y del Olam HaTikun se produce en Atzilut, que al principio toda la revelación de Atzilut se trata de revelar abajo, pero como no hay recipientes correctos para trasladarse a los mundos inferiores, entonces esa revelación de Adán Kadmon que se hizo en Atzilut se volvió a retirar para arriba. O sea, de arriba, del techo, se mantuvo igual. Lo que ascendieron fueron las piernas, o sea, la revelación en los mundos de abajo. En hebreo, Gilui tiene que ver con Galut. Galut quiere decir ir para afuera. Entonces, cuando la luz se revela, cuando uno tiene una idea dentro de uno y la revela, uno revela su sabiduría, eso se llama Gilui, revelación de la luz. Ahora, cuando esa luz sale, deja de estar en la esencia, deja de estar dentro mío. Entonces, ese Gilui significa que va a un lugar exterior, y eso se llama exilio, el Galut. Entonces, Galut y Gilui son palabras que tienen la misma raíz. Y como decíamos, todo descenso es en aras de un ascenso. Entonces, esa revelación y salir del exilio es en aras de que esa luz que hay afuera revele cosas nuevas que uno pueda captar dentro de uno, que produzca un feedback, que produzca un placer. Cuando Dios crea, uno dice, ¿cómo puede ser que Dios cree para crear algo nuevo? No existe no hay que haya algo nuevo para Dios, como está escrito en Hadash Tajat Hashamayim. Su mamá le dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir? Que Akadosh Baruj Hu allá arriba, él sabe todo y sabe todo lo que pasa aquí y allá, y no hay nada nuevo para él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación? El objetivo de la creación es justamente esto que estamos hablando ahora, que es la revelación de Atik Yomim. El placer. Dios quiere obtener placer, que por supuesto el placer de Dios no es como el placer humano, y que se llama Sha'ashuim Atzmin, divertimentos o placeres, los juegos de mi esencia, que están ligados a mi esencia más íntima, lo que verdaderamente yo quiero y lo que verdaderamente me da placer. En general nosotros vivimos una vida en la que hacemos cosas que al final de cuentas no nos dan placer. Son pocas las cosas que uno dice que obtuvo verdadero placer de eso.
Y un placer significa algo que produjo un placer constante, un placer que tiene permanencia. Cuando uno tiene un placer que como consecuencia de eso se produce algo negativo, entonces retrospectivamente uno siente que eso al final no fue un placer. Un placer verdadero es algo que es bueno, algo que produce una alegría, produce un estado de plenitud dentro de uno, y que es permanente, que es algo que no se borra ni se destruye. Eso se llama los Sha'ashuim Atzmim. ¿Por qué Dios creó el mundo? En definitiva, habíamos hablado al principio en estas clases que hay 3 puntos de contracción, y que esos 3 puntos de contracción tienen que ver con los 3 motivos por los cuales creó el mundo. En Keter creó el mundo porque quiso tener alguien que reconozca su grandeza. En misericordia, en Tiferet, está el punto de motivo de la creación del mundo, porque él quiere hacer bondad, quiere ser piadoso con las criaturas y hacer el bien. Tiferet es el centro de los sentimientos. En Malhut, porque él quiere que haya un pueblo que lo reconozca como rey. Esos son los 3 puntos principales, los 3 principales objetivos conscientes de la creación del mundo. Pero hay algo interior que es algo que eso es lo verdadero, y que eso cada uno tiene que identificarlo dentro de sí mismo, que son los Sha'ashuim Atzmim. Sha'ashua son los juguetes, los divertimientos que tiene un chico con los cuales se divierte. A veces es una pequeña maderita, a veces son 2 piedritas. El de eso obtiene placer, es un verdadero, su alma está disfrutando de eso. Es un disfrute esencial, es un disfrute que viene de lo más profundo del interior. Entonces, la creación de los mundos y todo lo que sucede, todo lo que es nuestra vida y nuestras cosas, son los Sha'ashuim Atzmim de HaKadosh Baruj Hu. Cuando la persona reconoce su grandeza, cuando estudia Torah, cuando la persona misma disfruta de aquellas cosas que Dios le dio para disfrutar, eso produce dentro de Dios esos disfrutes. Entonces, el Galut que nosotros conocemos, que la presencia divina se fue al Galut, la presencia divina se fue al exilio, en realidad es un proceso controlado, es una usina de energía que HaKadosh Baruj Hu controla, que nunca se va a destruir, y al contrario, y que en determinado momento es recogido para que vuelva a su origen. Y eso es lo que está escrito, que al final de los tiempos HaKadosh Baruj Hu se va a acordar de su pueblo Israel y lo va a recoger del exilio, y con esas almas que van a volver del exilio a Jerusalén, van a volver también esas chispas de divinidad que estaban dispersas y son recogidas ahora. Y ese es el objetivo principal del mundo, volver a recolectar todas esas chispas que se destruyeron del Olam HaTov a través del mundo de Tikkun. El Olam HaTov está representado por Esav, el hermano de Jacob, y el Olam HaTikkun por Jacob mismo. Entonces hay que utilizar esas fuerzas del caos, esas fuerzas tremendas de Olam HaTikkun, pero en recipientes de reparación, en recipientes de Tikkun.
Entonces, si uno está en depresión, si uno está ocupándose de las cosas oscuras de este mundo y tiene duda, tiene la duda de Amalek, entonces no está produciendo placer en Akadosh Baruj Hu. En cambio, si uno lucha y sale a la guerra contra el enemigo, contra ese Yetzer Hara, y sabiendo que Akadosh Baruj Hu lo puso por encima, Kitetse la Milhamá al Oibeja, cuando vas a salir a la guerra sobre tu enemigo. Entonces, cuando uno tiene esa seguridad de que está saliendo a la lucha y que esa lucha está ganada ya de entrada y que es nada más que un juego que Akadosh Baruj Hu nos propone que juguemos, entonces el mundo cobra un aspecto diferente. Y eso se hace estando en compañía, todos juntos y siguiendo las instrucciones de nuestros sabios. Vamos a terminar con algunas palabras de el Arizal, del Rav Ginsburg explicando el Arizal para redondear esta idea. Entonces, estos pezones del animal, como los pezones de la vaca que está parada en 4 patas, es como que son patas que están recogidas para arriba, que no llegan hasta abajo. Entonces, para la reparación, para el mundo de Tikkun funcione, este atípicamente tiene que recoger sus piernas y no llegar hasta abajo del todo, conformarse con las piernas de los Parzufim de Atzilut, solamente en el piso de Ari Hampim. Luego dice, y las rectitudes de los Parzufim de Bria y Etzirasia se extienden hasta el piso de los círculos de Atik como Adán Kadmon. O sea, este proceso que acabamos de ver entre Adán Kadmon y Atzilut también se produce en el resto de los mundos. Dice, debajo de donde termina el mundo de Atzilut están los 5 Parzufim de cada uno de los 5 mundos inferiores, Bria, Yetzirah y Asiá. La rectitud de los 3 mundos inferiores, de Bria, Yetzirah y Asiá, se extienden y bajan hasta el piso de los círculos de Atik Yomim del mundo inferior, como en Adán Kadmon. O sea, que las piernas de Adán Kadmon se extienden y bajan hasta ese mismo punto en que termina la existencia más baja tal cual, hasta el mundo más bajo, donde no hay mundo más bajo que él. Esto significa que en el mundo de Atzilut Adán Kadmon no llega hasta abajo de todo, pero en los mundos inferiores sí llega. Por eso en el mundo de Asiá, donde nosotros vivimos, en este mundo de material, que como decíamos al principio, como dice Larisa al principio, no hay un espacio vacío entre el Makif de Yosher y el Primiot de Osher, o sea, no hay
un espacio como los otros mundos entre Yehidá y Hayá del alma. Entonces el Mesirut Nefesh, la Hayá del alma, se puede revelar en las cosas materiales de este mundo, porque hay una conexión entre todos los niveles del alma y están todos unidos sin espacio intermedio. Y eso en las palabras de la Kabbalah, ¿qué significa? Que Adam Kadmon extiende sus piernas hasta lo más bajo del mundo de Asia. En el mundo de Atzilut, las piernas solamente llegan hasta Arihampin, hasta la voluntad. No se extiende en las 10 sefirot de Atzilut, en las 9 sefirot de Atzilut de abajo. Sin embargo, en los otros mundos, y sobre todo en el mundo de Asia, es donde Adán Kadmon se extiende, y allí llega los niveles, allí en este mundo de Asia se pueden revelar los niveles más elevados de las esencias y la luz infinita de Dios, de manera que en los mundos espirituales que están por encima, eso no se puede lograr. Y por eso nosotros somos los que tenemos que trabajar para traer el Mashiach, y a través de nuestro trabajo se elevan todos los mundos de todo el Sodei Shelut. Después de esta clase, de estas dos clases bastante intensas, vamos a suspender aquí. Vamos a poner en nuestro libro que hasta aquí llegaron las piernas. Esta es la clase, el curso 3, clase 5. La semana que viene, entonces, perdón, ya en Israel el domingo es parte de la semana, así que quería hacerles un resumen de cómo van a hacer las clases esta semana. He dicho que el domingo, un segundito que tengo acá la lista, entonces vamos a tratar de hacer un pequeño cuadro aquí. Entonces los domingos, por ahora, queda Kabbalah Hasidut a las 10, a las 9, y Ain Bet a las 11. Después los lunes tenemos bueno, Ruth tiene un curso de coaching con un grupo especial, no es algo general. Tenemos a las 22 Hebreo Bet con Hannah Miriam a las 10 de la noche, y Rambam a las 11. Después los martes tenemos Ain Bet, wow, cómo estoy escribiendo, Ain Bet con el Rav Ginsburg a las 20:30 hasta altas horas de la noche.
Después el miércoles tenemos a las 20 creo, esta conciencia con Ruth. Después a las 22 tenemos la clase de la mujer con Hannah Miriam, y a las 23:15 tenemos Hebreo A. Y después los jueves vamos a cambiar un poco, vamos a tener a las 21 Tania, y a las 23 Arizal. ¿Están de acuerdo? Con respecto a la transmisión de la Inbet, es verdad, el Ustream la verdad que no nos ayudó demasiado. Quería saber si están de acuerdo en que lo transmitamos como hacemos hasta ahora por Wizik, que a pesar de todos los problemas es la mejor forma que tuvimos hasta ahora. Y de todas maneras, igual es transmitido por Livestream. El que quiere verlo al RAV lo puede ver. Bueno, con Jenny vamos a ver cómo se puede mejorar el video, pero el problema no es el video mismo, sino que es la traducción, que el chat casi nadie lo pudo ver. Así que tenemos que charlar un rato con Jenny, pero yo pienso que me parece que va a ser más productivo que el que quiera ver y escuchar al rap, que lo vea por Ustream, por el Livestream, que le vamos a dar el link general que igual se transmite, y nosotros vamos a hacer una transmisión especial donde se va a ver el rap en pequeño, como están viendo ahora, y después la traducción la vamos a ir haciendo acá en el pizarrón. Por ahora es lo que va a quedar. Si Jenny nos convence para hacer algo diferente, entonces haremos algo diferente. Ok, después Jenny, tenemos que hablar bastante a ver cómo transmitimos todo esto, pero es importante que estas clases de Inbet tengan un provecho para la gente, y son algo muy importante. Así que bueno, tenemos una actividad bastante exigente, y esto nada más que respecto a los cursos, ni hablar de todas las otras cosas que estamos realizando. Así que los invitamos a todos ustedes a seguir colaborando, todos aquellos que aportan con su dinero para ayudarnos, les pedimos que hagan lo posible para aumentar, y aquellos que todavía no colaboran, que comiencen a colaborar. Es importante para que nosotros podamos tener cierta tranquilidad temporal, y por ejemplo, como sucedió la semana anterior que se nos quemó la computadora, que tengamos suficiente capacidad como para superar esos problemas del Olama Tov de forma más o menos rápida. Con Yosef Kevesh, que está aquí escuchándonos, tenemos que terminar de armar la radio, y lo digo en público porque sé que Yosef quiere hacerlo, pero sus grandes ocupaciones no lo dejan. Pero cuando uno está enfrentado al público, entonces eso hace que a caballo lo jure de fuerzas. Así que Yosef, te invito a poner toda tu capacidad, toda tu fuerza para poder que esa radio
funcione y luego hacer otras cosas más que seguramente va a redundar en beneficio tuyo y en beneficio de toda la gente. Aquellos que quieran colaborar, por favor, y no saben cómo, nos escriben a cursos@galenai.org y les vamos a decir cómo pueden hacer. En Argentina hay una cuenta en la cual pueden depositar, hay una cuenta de PayPal internacional. Nosotros ya oficialmente terminamos la clase, quedan 2 minutos, así que Amalia se quede tranquila, ya no se va a perder nada. Les agradecemos a todos ustedes y tienen que saber que la presencia de ustedes nos produce una gran inspiración y nos produce un gran placer, ese placer que deriva de lo profundo del alma cuando uno puede expresar y sentir que Dios está aquí con nosotros. Como dice Esperanza, hay mucha gente que está trabajando para que esto se produzca, así que también agradecemos a todos ellos y nos despedimos con una semana muy venturosa y con un mes de Elul que sea una preparación para conectarnos con Dios, que el Rey está en el campo y que está esperando para que nosotros le vayamos a pedir, y que podamos llegar a Rosh Hashanah, el día del juicio, con alegría, con placer, sabiendo que Akadosh Baruj Hu está muy contento de tener criaturas como nosotros. Bendiciones para todos y que tengan todos Ktivah Hatimah Tová, Shana Tová Metuká, que todos sean escritos y sellados para un año bueno y dulce.